El hombre que vivía en el pasado. Cada mañana, antes de abrir la ventana, un hombre llamado Quien recorría su casa con pasos silenciosos, como si el mundo aún estuviera dormido. Las paredes estaban cubiertas de fotografías amarillentas, cartas arrugadas y viejos diarios que nunca había escrito en voz alta. Cada objeto era un fragmento de su vida, una pieza de un rompecabezas que no había querido encajar en el presente. Nunca miraba a los vecinos, nunca abría la puerta a nadie. Para él, la realidad era demasiado ruidosa, demasiado impredecible. En cambio, los recuerdos eran predecibles. Lo conocía todo de ellos. Podía revivir la risa de su madre en la cocina, el primer gol que marcó en la cancha del barrio, la sensación del verano en que conoció a su primer amigo. Cada imagen era perfecta, pulida, segura. Con los años, había aprendido a no depender de nada más. El teléfono sonaba pocas veces y el correo era un cajón vacío de sobres sin abrir. No necesitaba el presente, su pasado bastaba. Se sentaba frente a una fotografía y cerraba los ojos, dejando que los sonidos y los aromas de ese recuerdo lo envolvieran como una manta tibia. Era más fácil que enfrentar las sorpresas de cada día, más cómodo que soportar el desconcierto de los otros. Sin embargo, con cada recuerdo que revivía, sentía que algo desaparecía. Al principio era imperceptible, la fecha exacta del día de su cumpleaños olvidada, un apellido que se le escapaba. Luego, las imperfecciones surgieron. No podía recordar si su padre había reído o simplemente sonreído aquel día en la playa, si la canción que tarareaba en la ventana era realmente la de su juventud o una mezcla inventada por su mente. Cada vez que volvía a un recuerdo, el presente se desdibujaba y lo que era seguro comenzaba a tambalear. Un día, mientras observaba una vieja fotografía de su infancia, notó que el rostro del niño parecía extraño. Sus ojos ya no coincidían con los de la memoria que guardaba. Trató de recordar cómo se sentía realmente al mirar al espejo aquel día, pero el espejo le devolvió una imagen desconocida. La habitación que había amado, los juguetes que había sostenido, todo parecía pertenecer a otra persona. El miedo lo alcanzó de golpe. Si vivía solo de recuerdos, ¿qué quedaba de él mismo? Decidió salir, abrir la puerta y caminar hacia el mundo que había habitado durante tanto tiempo. Afuera, el aire olía distinto, más áspero, lleno de ruidos y conversaciones que no podía controlar. La luz del sol se filtraba de manera impredecible entre los árboles, y cada sombra parecía moverse con voluntad propia. Se sintió perdido, como un extranjero en su propia vida. Intentó hablar con alguien en la calle, pero las palabras no le salían con la naturalidad que esperaba. Era como si hubiera olvidado cómo ser parte del presente, como si su lengua estuviera entrenada solo para recitar memorias, no para tomar nuevos momentos. La gente lo miraba con curiosidad y un poco de lástima, y él sintió el peso de los años que había dedicado a la seguridad de su pasado. Esa noche, al regresar a su casa, comprendí algo que había evitado admitir. Los recuerdos eran su refugio, pero también su cárcel. Había vivido demasiadas vidas que ya no existían, y en ese proceso había dejado morir la vida que tenía delante de sí. Cerró los ojos frente a una fotografía de su madre y sintió lágrimas recorrer su rostro. Lágrimas por el tiempo perdido, por los momentos que ya no podría revivir y por los que nunca tuvo valor de crear. Decidió guardar la fotografía en un cajón, no porque lo olvidara, sino porque comprendió que, si quería seguir vivo, debía enfrentarse al mundo, aceptar el desorden del presente y arriesgarse a sentir dolor, alegría y sorpresa de nuevo. A la mañana siguiente, abrió la ventana y respiró hondo. Afuera, el sol caía sobre las calles de su ciudad, cada luz y sombra cambiando con un ritmo impredecible. Sintió miedo, pero también algo que no había sentido en años: posibilidad. Por primera vez, los recuerdos seguían siendo suyos, pero ya no le dictaban la vida. Ahora él podía caminar, tropezar, equivocarse, reír y llorar en un mundo que aún no estaba escrito. Y aunque sabía que cada nuevo día sería incierto, entendió finalmente que vivir no es recordar, sino enfrentar la vida que nos toca, aunque sea imperfecta.